Una. Muy buenos días, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinar que estamos realizando sobre el tema de compras públicas abiertas. Mi nombre es Evelyn Villarreal, yo soy parte de la Asociación Costa Rica Íntegra, es una organización ciudadana que se encarga de promover los temas de probidad y lucha contra la corrupción, y además somos el representante de Transparencia Internacional en Costa Rica. En esta ocasión, la Asociación Costa Rica Íntegra, junto con la Oficina de Gobierno Abierto del Ministerio de Comunicación del Gobierno de Costa Rica y junto con un apoyo también importante de un fondo de cooperación técnica entre pares que cuenta, con la que cuenta Transparencia Internacional, hemos podido desarrollar una serie de actividades en estas últimas semanas dedicadas al tema de compras públicas, que es uno de nuestros compromisos también en el Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto, el que está tal vez más dedicado a temas anticorrupción. Así que en esta seguidilla de actividades, dentro del cual este webinar es uno de ellos, queremos promover un mayor avance hacia la apertura en la contratación administrativa, un avance que necesitamos que sea muchísimo más acelerado, más profundo de lo que hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué es que nos interesa el tema de compras públicas abiertas? ¿Qué es lo que hay detrás de este interés en promover la apertura en esa área? Bueno, principalmente viniendo desde una organización anticorrupción, nos interesa porque es una de las áreas más vulnerables a la corrupción. Escándalos como Odebrecht han puesto en evidencia la vulnerabilidad que tiene el sistema de compras y contrataciones, pero no solo en grandes obras públicas, sino en las pequeñas también, en la compra de medicamentos, en la compra de alimentos para comedores escolares, en la compra de utensilios y insumos de oficina, que al final de cuentas vienen en detrimento del servicio y de la calidad, la cobertura que puedan tener las instituciones públicas en esos ámbitos. Entonces, tener un sistema, y cuando digo un sistema me refiero a uno, quiero hacer el énfasis en es un sistema de compras públicas abierto, con datos disponibles para la ciudadanía, completos, actualizados, en formatos manejables. No solo es uno de los instrumentos básicos para luchar contra la corrupción, sino que además promueve la competencia, ya que motiva a más proveedores a que le vendan al Estado. Y en última instancia, lo que interesa más es que genera mejores servicios de mayor calidad, instituciones públicas con un gasto más eficiente. Por eso es que estamos tratando de de empujar mucho más el tema, y para eso nos acompañan en este webinar 3 expositores que nos van a comentar cómo ven a Costa Rica, cómo está Costa Rica en cuanto a compras públicas abiertas en este momento. Les agradecemos muchísimo, cada uno está desde distintos países, así que es un gran esfuerzo que hacen para acompañarnos acá, y voy a presentarlos conforme vayan hablando. El primer expositor que nos va a contar una perspectiva comparada latinoamericana es el señor Nicolás Penagos. Él es el representante para América Latina del Open Contracting Partnership. Es una organización que promueve la apertura de la contratación administrativa. Entonces, sin más, dejo a don Nicolás que nos cuente un poquito qué es el Open Contracting Partnership primero, y también para que nos ponga en contexto a Costa Rica en comparación con el avance que hay en América Latina. Gracias, Nicolás, por estar acá. Perfecto, Evelyn. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros, Costa Rica es uno de los países que vemos como más prometedores y nos encantaría
que los esfuerzos que se han hecho, sobre todo desde sociedad civil, para impulsar a que haya una mayor apertura en el gobierno en temas de datos abiertos de contratación pública, de frutos y podamos tener esos compromisos que se hicieron en el marco del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto, pues concretados. Entonces, me gustaría presentarles, eh, cuéntenme si pueden ver todos la presentación. No, todavía no. Tenés que darle compartir pantalla. Un segundo. Debajo de tu imagen. Ya. Ahora sí la vemos. Puedes hacer la pantalla completa. Excelente. Gracias. Perfecto. Entonces, como les mencionaba Evelyn, yo soy el gerente para América Latina en Open Contracting Partnership. Open Contracting Partnership es una organización nacida dentro del Banco Mundial en 2012 y a partir de 2014 se volvió una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en Washington y con presencia en todo el mundo. La oficina para América Latina está en Bogotá y lo que nos dedicamos es básicamente, como lo digo allí, a tres cosas específicas. La primera es a ayudar en la implementación de las contrataciones abiertas. La implementación entendiéndose como toda la asistencia que nosotros damos a socios tanto de gobierno como de sociedad civil para implementar proyectos de contrataciones abiertas y en particular para que puedan adoptar el estándar de datos de contratación abierta. Este estándar de datos es una herramienta que nosotros tenemos y que ahora más tarde voy a pasar a explicar brevemente, que permite entender la contratación pública de manera más fácil por estar los campos estandarizados en todos los países de la misma manera. Y también lo que buscamos mucho es que no quede en un ejercicio solamente de transparencia, es decir, del gobierno, digamos, publicando en un lugar y ya, sino que después de eso buscamos fomentar que la sociedad civil, la academia, los privados y el mismo gobierno utilicen esos datos y los utilicen para mejorar cómo se está llevando a cabo la contratación pública en el país. El segundo punto que nosotros trabajamos mucho es el tema de incidencia para cambiar las normas globales y abrir y transformar la contratación pública. En muchos de los países de Latinoamérica esto a uno le puede parecer muy obvio, pero esto no lo es así ni en toda la región ni en todo el mundo, en cuanto a que muchos de los contratos de gobierno no son públicos para los ciudadanos. Entonces nos dedicamos mucho a participar en cumbres, a cambiar, digamos, mediante normas específicas de G20, de G7, de la OCDE, aspectos que realmente se vuelva como por defecto que uno piense, si es un contrato público, pues tiene que estar la información abierta también para el público, para ver cómo se está usando el dinero de los contribuyentes. Y finalmente todo esto, pues nos gusta es aprender y documentar para que otros lugares también puedan evidenciar por qué funciona esto, qué puede, digamos, traer de mejora para cómo se hace la contratación pública y recopilamos evidencia acerca de cómo lo están haciendo distintos lugares. Como ustedes ven, compromisos de contrataciones abiertas hay en todo el mundo. Ahí hay, digamos, un mapa en que se muestra en distintos niveles de adopción, pues algunos países que han o bien hecho compromisos en el sentido de las contrataciones abiertas o que incluso han adoptado ya el estándar y están publicando sus datos en formatos abiertos que utilizan los ciudadanos. Algo importante es que lo que nos enfocamos es en que se puedan conectar los distintos actores, hablando pues de ciudadanía, sector público, sector privado, academia y medios. Ahí tienen algunos, pues señalé algunos de los más importantes países que han hecho compromisos o que están publicando y señalé en rojo. Digamos, la negrilla no tiene nada que ver, es simplemente un tema como del diseño de esa diapositiva, pero lo que está en rojo sí son los países y lugares en Latinoamérica que están publicando datos en el estándar de datos para las contrataciones abiertas. Entonces, como ustedes ven, la región es, digamos, pionera en el uso de esta herramienta. Y esto también con el impulso de iniciativas de alto nivel como el Plan Interamericano de Datos Abiertos, que justamente esta semana la Asamblea General de la OEA va a adoptar mediante resolución y que permite, digamos, que los países implementen ese mandato de alto nivel ya en una cosa concreta que puede ser la publicación de sus datos abiertos de contratación.
¿Qué nos enfocamos nosotros en 4 cosas que son prioritarias en nuestra estrategia? Uno es en evidenciar reformas basadas en usuarios y en resultados, en realmente qué quiere la ciudadanía y en buscar que la contratación pública dé un resultado. Este no es un tema simplemente decir que un proceso lo hice bien porque la Contraloría no me dijo nada o porque seguí todas las reglas que dice la ley, sino más bien pensar en este proceso me quedó bien porque la alimentación le llegó a los niños, o porque la carretera o la vía la construí en el tiempo adecuado y los carros pueden transitar tranquilamente y pueden llegar a la otra ciudad bien, ese tipo de cosas. 2, pues pasar a que la compra pública sea realmente un servicio digital basado en herramientas y en datos abiertos. 3, es ver cómo hacemos una realimentación y colaboración entre los distintos actores que conforman el sistema de compra pública. Y el 4 es cómo eso nos permite, en últimas, hacer un cambio cultural y de sistemas útil para todos. Este no es un tema solamente que tenga que ver con transparencia. Obviamente es uno de los temas que uno más le llama la atención y es más obvio que las contrataciones abiertas influyen en la transparencia, y de hecho hay un gráfico que muestra en algunos países de Europa cómo la percepción de corrupción baja cuando el porcentaje de contratos que fueron adjudicados en procesos en los que solamente participó un proveedor baja también. Es decir, a más procesos más competitivos, el país se percibe y los ciudadanos lo perciben como menos corrupto. Pero eso no solamente, entonces, como les decía, es un tema de transparencia, porque también en últimas puede aumentar el valor por dinero, que es otro de los aspectos que más busca un gobierno y que también pues debería buscar la ciudadanía en cuanto a maximizar cómo se está utilizando el dinero que pagan de impuestos. Entonces, por ejemplo, en ese mismo estudio hablaban de que esos contratos adjudicados a un único oferente resultaron ser en promedio 7% más caros que aquellos con un número plural de oferentes. Entonces, aumentar la competencia y aumentar las oportunidades de negocio mediante herramientas que permitan que los proveedores conozcan realmente qué compra el Estado y cómo pueden participar del mercado público, redundan también en mejores precios para la compra. Cuando hablamos de datos abiertos, a veces es un poco abstracto y nos gusta aterrizar este tema en algo más concreto, que es, imagínense estas preguntas, algunas de estas son decisiones que tiene que tomar pues, alguien en un gobierno, en un ministerio, alguien que quiere venderle al Estado, una organización como Costa Rica Íntegra que está haciendo algún tipo de estudio. Muchas de estas son preguntas que surgen continuamente y que para muchas decisiones hay que tomar decisiones rápidamente y hay que tomarlas con base en evidencia. Cuando decimos rápidamente es, imagínense si uno puede contestar esto en materia de 1 o 2 horas. Si uno dice, bueno, queremos, no sé, tenemos acceso a un proyecto de financiación y queremos presentar algo y algo fundamental es saber cuántos proveedores hay en el gobierno de Costa Rica, o su concentración, o qué proyectos están retrasados y señalarlos. Eso sin datos es muy difícil, porque en muchos lugares que la contratación está, digamos, abierta en PDF, pues uno le tocaría ponerse a leer cientos de miles de contratos para encontrar respuesta a una de esas preguntas. Entonces, con datos, esas preguntas sí se pueden contestar rápidamente y es por eso que queremos enfocarnos en que sea una realidad. Traigo aquí 3 ejemplos. Uno es de fuera de la región, es Ucrania, la plataforma de Ucrania que se reformó para que tanto en su concepción tuviera el estándar de datos para contrataciones abiertas, pero también cómo se exporta y puede ver esto tanto agentes de gobierno como ciudadanía, con gráficos y con, digamos, ahí están mapas de calor de quién está comprando más o en qué región se compra más algo, cómo está la ejecución de algunas cosas, cómo compran a través del tiempo, si por ejemplo concentran su contratación en diciembre o en enero. Bueno, muchos indicadores y eso es solamente como un abrebocas de lo que uno podría hacer si tiene los datos abiertos. Otro ejemplo claro, en Bogotá los datos abiertos permitieron reformar el programa de alimentación escolar de la ciudad, que da alimentación a 700.000 estudiantes, y a partir del análisis de esos datos se logró pasar
de 12 a 54 proveedores que ofrecen pues, sus alimentos para alimentar a los niños. Ellos ni siquiera habían participado nunca con el Estado, pero ese análisis de datos permitió entender pues, qué era lo que estaba pasando. Eh, Evidentemente los datos no van a dar todas las respuestas, pero sí dan todos los indicios necesarios para luego, por ejemplo, focalizarse en hacer las reuniones específicas para entender por qué la concentración es tan alta, por ejemplo. Y también ha permitido que la autoridad de competencia investigue y pudiera detectar y sancionar un cartel de frutas, un cartel de proveedores que estaba fijando los precios de las frutas en este programa. En otro lugar de Latinoamérica, en Paraguay, los datos abiertos también permitieron hacer modificaciones específicas en cómo se realizan los procesos de contratación para modificar, para, digamos, reducir las modificaciones a los procesos de contratación, que pasaron de un 19% en 2013 a un 3% en 2016. Se entiende que un contrato, digamos que en general queda mejor hecho y mejor planeado cuando tiene menos modificaciones. No quiere decir que sea pues corrupción si se hace una modificación, pero sí, si es una práctica continuada, sobre todo de algunas entidades, pues sí es algo que uno requeriría poner la lupa y entender por qué está pasando eso. En el centro de todo esto está la información estandarizada, por ejemplo, en el Open Contracting Data Standard, el estándar de datos para las contrataciones abiertas que contempla todas las fases de un proceso de contratación y que en el centro lo que tiene es un identificador único de un proceso de contratación. Entonces, independientemente de en qué estado esté, uno siempre puede rastrear un identificador específico de un proceso para saber qué ha pasado con este y para entender sus datos. Nos gusta también mencionar que no es porque nosotros, digamos, no estamos promoviendo que se emplee un software específico, que se emplee una licencia de uso específica. Esto no es que cuando se empiezan a publicar los datos ya el país va a estar exento de corrupción y va a curar todos los temas de contratación pública. Y tampoco es que estemos alimentando un repositorio gigante de datos con los datos, por ejemplo, de Costa Rica. Lo que es una estructura y un esquema de cómo publicar los datos. Entonces, a partir de una información central, se pueden tener datos y para todos los países, imagínense que uno tenga siempre que la columna A, por ejemplo, de una tabla, sea siempre el país, la columna B siempre sea el contratante, la columna C siempre sea el contratista, y eso permite que los análisis, independientemente del país en el que estemos, independientemente del momento del tiempo en el que estemos, puedan ser más fáciles y se puedan conectar con otras bases de datos rápidamente, con bases de datos, por ejemplo, de proveedores, de registros de empresas, de registros tributarios, etc. Y quiero finalizar un poco pensando en temas ya de Costa Rica y para darle después pues, la palabra al resto de los participantes y panelistas. En Costa Rica han avanzado mucho en temas de las plataformas de contratación pública, las cuales están funcionando, obviamente, con distintos niveles de adopción dentro del mismo gobierno y de las entidades del Estado, pero que entiendo que hay tanto normativamente como de la infraestructura la posibilidad de capturar ya esos datos y ya se vienen capturando. Entonces eso, digamos, la información está allí para buena parte de las entidades públicas. Algo que también vemos con mucho interés es que la sociedad civil quiere utilizar los datos, en particular, por ejemplo, todos los temas que Jorge Umaña ha estado haciendo, capacitando a distintos actores en temas de contratación pública abierta, ya como que siembran la posibilidad de que se pueda utilizar los datos cuando estos estén disponibles y abiertos. Los temas del PIDA de la OEA, lo que les decía de lo que va a ratificar la Asamblea General de la OEA, que dan ese mandato de alto nivel, y también el compromiso en el Plan de Gobierno Abierto de Costa Rica, que permiten la implementación de estos temas. Pero en últimas, lo que sí requerimos es que de las plataformas tengamos los datos. Es decir, nos está faltando un poco ese último paso y Open Contracting Partnership puede dar todo el apoyo necesario para que los datos que están capturados en las plataformas puedan ser exportados de manera abierta y la ciudadanía los pueda conocer. Entonces, ahí con eso paro mi intervención. Ahí están mis datos de contacto. En cualquier momento que cualquiera de los participantes quiera contactarnos, pues estoy yo y también un colega mío aquí en Bogotá que también puede dar apoyo. Y temas técnicos ya los tratamos con nuestra mesa de servicio que da apoyo gratuito y que con varias entidades de Costa Rica hemos estado mirando cómo poder exportar esos datos y tenerlos públicos. Muchas gracias.
Nicolás, muchas gracias. Usted no sabe a quién le está ofreciendo esas cosas, porque realmente le vamos a tomar la palabra y, y te agradezco el éxito que nos hacen ver los beneficios concretos de temas que a veces son medio abstractos, ¿verdad? De la transparencia y apertura de datos, pero estas historias nos hacen ver beneficios concretos y bueno, te agradecemos montones. Pasamos con el segundo expositor, que es don Jorge Umaña. Hola, don Jorge, está sin cámara. Hola, hola, ya me escuchan. Listo, perfecto. Bueno. Don Jorge es del Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública y a él le pedimos que nos converse un poco sobre nuevas herramientas para que cada vez más tengamos acceso a procesar, a intervenir en el proceso de compras públicas. Adelante, Jorge. Gracias, Evelyn. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que si escuchan un escándalo, me disculpen. Estoy en México y estoy en un lugar donde no hay como mucho silencio, pero bueno, entonces vamos a ir avanzando. Como les mencionaba Evelyn, nosotros hemos estado trabajando junto a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa en un proceso asociado al compromiso del Plan de Acción, donde se establece la importancia de acercar a la ciudadanía o a la sociedad en general a este tema de contrataciones. Y bueno, parte de una serie de acciones o de experiencia que yo ya he tenido en este tema, empezamos a trabajar de la mano con ellos y bueno, la parte inicial o por lo que partimos o arrancamos fue identificar cuál era el estado del país en este tema. Entonces, por ejemplo, analizamos la encuesta nacional de transparencia del sector público implementada por la Contraloría General de la República, donde a manera de hallazgo principal se nota que hay más interés de la ciudadanía en lo que está sucediendo a lo interno de las instituciones y que dentro de esos intereses está el tema de contrataciones. Por un lado, porque es uno de los temas álgidos en el tema de fiscal o temas de finanzas públicas. El tema de contrataciones es uno de los temas que siempre se evalúa a la hora de hablar de temas fiscales y pues la gente lo trajo a la mesa en el último año y medio cuando esto se ha empezado a discutir. Y por el otro lado, porque tenemos desde el sector privado organizaciones o ciudadanos que están brindando servicios al Estado o están haciendo propuestas de contrataciones y hay no hay mucha transparencia en estos procesos. Entonces se empieza a mover este interés. Sumado a esto, en la encuesta se identifica que hay mucho desconocimiento del derecho humano de acceso a la información desde la ciudadanía. Entonces, que empezar a trabajar estos temas es importante y se hace una evaluación, por ejemplo, de los tipos de niveles de apertura o de transparencia de la información de temas relevantes en la administración pública y se da cuenta que el tema de contrataciones públicas es uno de los temas que más avance tiene en transparencia, pero que más deuda tiene en cumplimiento, es decir, que no se cumple con estándares nacionales e internacionales, a pesar de que se ha avanzado mucho en contar con información libre, disponible para la ciudadanía. Entonces nosotros identificamos en este estudio dos hipótesis importantes, que para un sector provee eficacia y transparencia, es decir, la gente da credibilidad a los procesos de contrataciones si hubiese datos abiertos o acceso a la información pública, y por el otro lado es que previene la corrupción, porque hay mayor transparencia, mayor factibilidad de ser fiscalizadores de lo que está sucediendo en el tema de contrataciones. Entonces, en este marco creamos con los colegas de la Dirección de Contratación de Bienes algo que nosotros llamamos la Escuela de Contrataciones Abiertas, donde se hizo una convocatoria abierta y obviamente en este aspecto era para agentes externos a la administración pública, donde tuvimos 65 aplicaciones. A pesar de ello, creímos que íbamos a tener una cantidad de aplicaciones mucho más masiva, mucho más amplia, pero bueno, a pesar de que solo teníamos espacio, tuvimos que dejar 35 personas afuera, más de la mitad de los que aplicaron. Entonces, actualmente estamos trabajamos con 5 personas de la academia, 2 personas del Ministerio de Hacienda para empezar a trabajar esto desde la dirección, 4 personas de organizaciones no gubernamentales y lo más importante, 19 personas del sector privado que le ven valor al tema de datos abiertos. Entonces, el punto de partida nuestro, además de la visualización del estudio anterior, fue hallar que, por ejemplo, en la ley 93-95 se reformó el artículo 40
y se adicionó el artículo 40 bis de la ley 7494 de contratación administrativa, donde se hace un agregado que dice: el sistema debe reproducir información en formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos. Es decir, quien redactó esa parte tenía muy claro el tema de datos abiertos y el tema de que la ciudadanía tuviera acceso a la información, no solo para hacer fiscalización, sino para sacar adelante algunos temas o principios asociados a la transparencia, al acceso a la información y a los datos abiertos. Entonces, con esta participación y con este punto de partida de investigación y de la importancia de contar con datos abiertos, estructuramos el programa de la Escuela de Contrataciones Abiertas en varias líneas. El primer tema fue el tema de administración de la contratación pública en general, conocer un poco sobre la ley de contratación administrativa, cuáles fueron los cambios, esto no a profundidad, sino de manera general, para que los participantes entendieran, o bajo la lógica de las contrataciones administrativas, pudieran tener la claridad de cómo se ejecutan, cuál es el punto de partida, quiénes son los responsables, etc. El proceso en general era lo que queríamos que los participantes se apropiaran. Luego trabajamos, esta parte fue liderada totalmente por la Dirección de Contratación y Administración de Bienes. Trabajamos todo el tema de exploración del SICOP, cómo la gente puede entrar al SICOP, cómo puede hacer consultas de información, cómo puede entender el proceso por medio del SICOP. Entonces ya había un mayor entendimiento, o ya hay un mayor entendimiento de estas personas de cómo funciona el sistema. Porque otro de los errores que tiene la administración pública es que crea sistemas, pero no los crea con enfoque en el usuario, que era una de las cosas que decía Nicolás anteriormente. El estándar está avanzando para trabajar lo que enfoca en las necesidades de los usuarios. Y pues los sistemas deberían de estar trabajándose en esa línea. Entonces se crean sistemas como el SICOP, que no se les hace consultas a los ciudadanos, no se incorporan, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema es un poco complejo para los que estamos afuera del sistema, de los procesos de contrataciones, y pues con este proceso de formación logramos acercar a más personas a entender cómo sucede esto desde la administración pública y desde afuera. Se hizo también una caracterización general de cómo se ha estado trabajando el tema de transparencia y datos abiertos desde la dirección. Y pues con esto partimos al tema 2, que nosotros trabajamos desde el laboratorio. Esa parte sí fue asumida completamente por nosotros, que era ya profundizar en el tema de datos abiertos. Para nosotros ha sido muy complejo, o hubiese sido mucho más complejo empezar a conversar sobre el esquema de contrataciones abiertas si no le explicábamos a los participantes qué eran los datos abiertos, cuál es su definición, cuáles son sus características, cuáles son los principios nacionales e internacionales, quiénes han sido los actores del ecosistema, ¿verdad? Que hay periodistas, que hay organizaciones sociales, que hay funcionarios públicos que utilizan los datos, que hay investigadores de la academia, ¿verdad? Entonces, explicarles cuáles son los actores que intervienen en estos procesos de datos abiertos, conocer un poco cuál es el proceso de apertura, y esto enfocado a lo que ya se estableció en la Política Nacional de Datos Abiertos. Y finalmente, hicimos un ejercicio muy importante que creo que también ha sido uno de los hallazgos del proyecto, del proceso, es el ejercicio de datos abiertos. Sectorizamos el proceso de contrataciones abiertas y trabajamos con ellos requerimientos de información, es decir, del proceso de contratos o del proceso de la lista de proveedores, qué información les interesaría. Entonces trabajamos un esquema de demanda de datos o de requerimientos generales de información asociados a los participantes de la Escuela de Contrataciones Abiertas, y ahí, por ejemplo, cerró el proceso de datos abiertos. Entonces dimos un entendimiento que sí, el tema de datos abiertos es muy importante a nivel técnico, pero lo más importante es entender las necesidades que tienen los ciudadanos o los actores en general de este ecosistema. Con esto dimos el salto a la tercera etapa, que era el tema de hacerlos llegar al tema de contrataciones abiertas, un poco explicarles cómo nació el esquema de contrataciones, cómo nació la Open Contracting Partnership y cómo funciona. Todo este tema lo trabajamos en colaboración con la gente de la Open Contracting Partnership y específicamente con las chicas del Helpdesk, que tienen un entendimiento general de cómo funciona técnicamente el tema del estándar de contrataciones abiertas, y creamos 3 insumos que ellos van a estar implementando, que son los labs de aprendizaje de Open Contracting. Ellos ya los tenían establecidos, nosotros los adaptamos al contexto de Costa Rica. Entonces es una guía básica de 3 documentos de cómo alguien podría formarse
de manera general en Open Contracting. Aquí la gente profundizó en el esquema de publicación, en los 7 pasos de las contrataciones abiertas que vienen desde entender la demanda hasta generar un proceso de evaluación de entendimiento de los requerimientos. Y pues con ello hubo un entendimiento general de cómo ha venido evolucionando y como lo mostró ahora Nicolás, el proceso de contrataciones, no solo en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano. Hicimos alguna exploración de unos portales de datos, por ejemplo, de Chile y de Paraguay, que han sido como de las mejores experiencias en estos temas, para que ellos tuvieran un entendimiento de en qué desembocaba el tema de contrataciones abiertas y cómo ellos podían hacer uso y aprovecharse de eso. Entonces, ahí cerramos el tema general, digamos, de formación técnica en datos abiertos, contrataciones abiertas y contratación pública para trabajar en lo que estamos ahora. A partir de la otra semana, y bueno, desde hace 2 semanas, hemos estado trabajando el tema 4, que es básicamente análisis de datos e innovación en métodos de análisis de datos con un software específico que se llama R y RStudio, que es básicamente la interfaz con la cual uno adquiere datos o consume datos y puede hacer básicamente magia con los datos. Entonces le hemos estado explicando a los participantes métodos de análisis de datos, métodos de exploración de datos, métodos de visualización de datos, cómo hacer variables, procesos de estadística general como promedios, medias, desviaciones estándar, medidas generales que podríamos utilizar para sacar conclusiones. Y a partir de ahora que Ronald ya espero que me tenga buenas noticias con la liberación de los conjuntos de datos del SICOP, del proceso que él va a contar en la próxima intervención, vamos a estar generando productos o consumiendo esos datos específicamente para que los participantes de la escuela de contrataciones abiertas puedan hacer visualizaciones de datos, llegar a conclusiones específicas de cuestiones o fenómenos que están sucediendo a partir de la liberación de esos conjuntos de datos y podamos generar una serie de recomendaciones, ya sea a una institución, al sistema en general, a algo que ellos tengan hallazgo. Lo importante es que este tema de análisis de datos no es algo que se está imponiendo, es un proceso de exploración que los participantes de la escuela van a ir encontrando. Entonces puede ser que encuentren una oportunidad o puede ser que encuentren un problema. Y lo importante es que el proceso o el programa de la escuela de contrataciones abiertas desemboque en que no solo en conocer los datos abiertos de contrataciones, sino que la gente entienda que ellos como ciudadanos pueden fiscalizar y además generar procesos de mejora. Es decir, involucrarse durante todo el proceso, porque siempre tenemos el entendimiento de que la gente solo se involucra para levantar la mano, para quejar, y no los hacemos parte de todo el proceso. Entonces, lo que queremos con este concepto de la Escuela de Contrataciones Abiertas es incorporarlos en todo el proceso y que además adquieran habilidades para que sean actores activos en este proceso. Hallazgos generales de la escuela, hemos encontrado que el tema de datos abiertos es de élite, porque a pesar de que hay gente formada, gente de la academia, gente del sector privado, gente de ONG, la misma gente de Hacienda, no hay un entendimiento y un acercamiento a estos temas. Entonces, procesos como la Escuela de Contrataciones Abiertas va a ayudar a que más gente se entere de estos conceptos de datos abiertos, de datos de contrataciones abiertas, porque nada sirve que tengamos un portal pomposo en el tema de contrataciones abiertas o datos disponibles o una cantidad exorbitante de datos si no hay gente que lo usa. Entonces, acercarnos a eso. Y no solo conocer de datos abiertos, sino generar las habilidades de uso, porque hay muchas personas del sector privado que les interesa entender el comportamiento de las contrataciones públicas. Entonces es importante generarles habilidades para el tema de uso de datos. A nivel nacional, 2 conclusiones y termino. A nivel nacional nos hace falta mucho incorporar el tema de demanda, no solo en el tema de datos abiertos, sino en muchísimas cosas, y alinear el SICOP a los estándares o al esquema de publicación, porque ahora el SICOP lo que tiene son salidas de tablas de información, pero no está alineado al esquema de contrataciones que explicó Nicolás anteriormente. Evelyn, lo tenés silenciado. Muchas gracias, Jorge. Yo sé que hay un montón de cosas que están haciendo interesantísimos y es tan poco tiempo, pero bueno, le pasamos de una, con el pase que vos mismo le hiciste a Ronald Bustamante de la Dirección General de Adquisición de Bienes y Contratación Administrativa. Espero que lo haya dicho bien porque siempre se me confunde, del Ministerio de Hacienda. Y Ronald nos va a explicar justamente
que han estado haciendo en los últimos meses relacionado con uno de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto, que por cierto, para los que no conocen un poquito la historia, esta es la segunda vez que Costa Rica incluye un compromiso de compras abiertas. En el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto, allá en el 2012, para los que hemos estado en esto desde el principio, también había un compromiso de unificar las plataformas en un único sistema, compromiso que como todos sabemos no se ha cumplido. Y ahora se metió otro compromiso de compras abiertas, pero todavía más sofisticado porque tiene que ver además de datos abiertos con participación ciudadana, componentes muy novedosos en este tema. Así que, Ronald, contanos cómo están haciendo para llevar a cabo e implementar estos hitos del compromiso. Gracias. Muchas gracias. Sí, nosotros, luego de conocer el tercer plan, ¿verdad?, de acción de Costa Rica para el gobierno abierto, que sale del seno de la Comisión, ¿verdad?, Nacional de Gobierno Abierto, esta dirección, en coordinación con Mideplan y con Presidencia, llevaron una serie de reuniones para llevar a cabo las acciones y sobre todo el compromiso número 6 que habla precisamente de la incorporación de los estándares de compras abiertas, ¿verdad?, en el SICOP, ¿verdad? Entonces, luego de ver el plan se determinan 5 acciones específicas. La primera de ellas es la identificación de recursos necesarios para llevar a cabo este plan, ¿verdad? Entonces ahí se tuvo que identificar los recursos necesarios desde la parte financiera, tecnológica, humana y acciones estratégicas. Luego, la implementación propiamente de la estrategia diseñada por la Mesa Técnica de Open Contracting, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lo que se diseñó a nivel interno de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa fue elaborar un plan, ¿verdad? Y se contacta a la iniciativa latinoamericana para datos abiertos, ILDA, ¿verdad?, donde ellos nos brindan apoyo con una especialista, ¿verdad?, una fellow, que es la señora Eugenia Loría, quien vino por 5 meses el año pasado y nos brindó apoyo. ¿En qué sentido? Ella identificó primero las variables que tiene el sistema SICOP, que eventualmente se pueden abrir mediante un desarrollo, y además los cubos de información. Además, nos brinda apoyo en el desarrollo de un requerimiento, ¿verdad? Nosotros, como ustedes saben, el SICOP es un sistema que es tercerizado, que nos brinda el servicio RACSA, que es una empresa pública. Entonces, cualquier desarrollo que se lleve a cabo en el SICOP tiene que ser mediante la presentación de requerimientos. Ella nos colabora en el desarrollo de que se denominaba apertura de datos en el SICOP, ¿verdad?, que es el que comentaba ahorita Jorge, que me decía que esperaba buenas noticias. Y sí, hay buenas noticias. Me comunicaron que para el 1 de julio ya va a estar implementado el requerimiento en el SICOP, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que a partir de la próxima semana, cualquier ciudadano, cualquier persona interesada en compras públicas, pueden acceder al SICOP sin necesidad de una contraseña, sin necesidad de loguearse ni nada por el estilo, y pueden conocer datos específicos de las compras públicas que se llevan a cabo a través del SICOP. ¿Qué datos podemos conocer ahí? Se puede identificar las fechas cuando se llevan a cabo los procedimientos, la entidad que adquiere los bienes, la empresa que quedó adjudicataria, el número de procedimiento o número de contratación, que ese es lo que hablaba al inicio de la presentación, que es el identificador único, ¿verdad? Porque este va a estar presente en todas las etapas del procedimiento. También se puede identificar el tipo de moneda, el monto de la adjudicación, por supuesto, qué tipo de contrato, ¿verdad? Si es una licitación pública, una abreviada, una contratación directa, y la vigencia de contrato, entre otros, ¿verdad? Entonces esto va a ser una herramienta muy importante para aquellos que quieran conocer qué compra el Estado, cómo lo compra y en qué condiciones. Ahorita sabemos que no el 100% de las instituciones públicas están utilizando el SICOP, a pesar de que ya está
normado, ¿verdad? Por ley. Hay más de un 80% de las instituciones ya comprando, ya adquiriendo bienes y servicios a través de la plataforma, pero este es el primer paso que se está dando, ¿verdad? Estas otras entidades ya están las negociaciones ya a un nivel más de dirección general para que se vayan implementando paulatinamente en los próximos meses, el próximo año. Entonces ya cuando tengamos el 100% de las instituciones dentro de la plataforma SICOP, va a ser una información más rica, ¿verdad? Vamos a tener más datos para hacer estudios, para conocer cuáles son las tendencias de compra a nivel de todo el sector público. Comparar municipalidades, gobiernos locales con el poder, las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo, cómo están comprando las autónomas, y de ahí poder tomar decisiones dentro del Ministerio de Hacienda, que es la entidad rectora en materia de compras públicas, para estandarizar, ¿verdad? Estandarizar procedimientos, estandarizar instrumentos, ver el tema de la aplicación normativa, entre otros. Como les decía, este requerimiento que doña Eugenia nos colaboró es sumamente importante y además nos deja adelantado un segundo requerimiento que queremos implementarlo más adelante, y es el de visualización de datos. Entonces, no solamente la apertura de los datos en sí, sino la visualización ya en un formato más gráfico, ¿verdad? Bueno, los expertos Jorge y compañero Nicolás conocen más de este tema. Esto es la segunda etapa en cuanto a los desarrollos que queremos realizar en el SICOP. También se llevaron a cabo capacitaciones a nivel interno por parte de la compañera Eugenia, y además por parte de esta dirección se llevó a cabo un estudio para identificar, bueno, primero que todo se publicó una circular, la número 05-2018, donde se indica a las instituciones públicas que desde sus sitios web tienen que tener un enlace con el SICOP para poder consultar lo que son los procesos de compra. Entonces, a raíz de esa publicación, se procedió a identificar cuáles de ellas han cumplido plenamente con ese mandato, y de 220 instituciones que cuentan con sitio web Costa Rica, un total de 108 tienen link con SICOP, ¿verdad? Sin embargo, funcionalmente, en otras palabras, o sea, que yo tenga un verdadero acceso, solamente 59 de ellas. Entonces estamos hablando que un 27% de las instituciones del sector público tienen funcionalmente un link desde su sitio web con lo que es el SICOP. Entonces, bueno, nosotros como entidad que le da seguimiento a este tipo de cosas, estamos haciendo un monitoreo anual, ¿verdad? Un control y un recordatorio, ¿verdad? De que ellos deben de cumplir con estas directrices. Luego, el tercer objetivo del plan, ¿verdad? Fue crear e implementar un mecanismo de involucramiento ciudadano dentro de las contrataciones públicas. Ahí nos preguntamos cómo podíamos trabajar ese tema, y conocíamos de la experiencia que tiene el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Costa Rica, donde trabaja Jorge Umaña. Conocíamos las experiencias que ellos tenían con el Poder Judicial, ¿verdad? Que abrieron datos de los procesos judiciales, de algunos procesos judiciales, y nos pareció interesante trabajar con ellos, contactarlos y comentarles la idea, ¿verdad? Y el compromiso, y ellos nos colaboraron súper bien, ¿verdad? Hemos trabajado este año creo que desde la primera semana de enero nos pusimos a trabajar con esto, y se implementó lo que ahorita comentó y explicó detalladamente Jorge, que fue la Escuela de Contrataciones Abiertas, donde la prioridad se le está dando a los ciudadanos, ¿verdad? Para cumplir con el plan y para poder informarlos, por supuesto, de los procesos de compra, porque este módulo de aplicación que se va a desarrollar no tendría sentido si no hay un interés por parte de la ciudadanía. Entonces, estamos dando esos primeros pasos, ¿verdad? Para no solamente informarles que va a existir ese módulo el próximo mes, sino que ellos tengan herramientas y conocimientos básicos para poder utilizar ese módulo, y tengan un conocimiento básico en temas de contratación administrativa y datos abiertos.
Luego, como un cuarto objetivo, era promover la adopción del SICOP, ¿verdad? Que eso es el trabajo que se ha venido realizando en todas las instituciones públicas. Eso ha tenido sus obstáculos, ¿verdad? Ya a un nivel más político, ¿verdad? Pero se ha venido avanzando muy importante, ¿verdad? Con pasos muy importantes, al punto que, como les decía, ya llevamos más del 85% de instituciones que adquieren. Y ya hay cartas de compromiso donde algunas de ellas que no están ahorita se comprometen a incorporarse al SICOP en un plazo determinado. Entonces eso nos alegra muchísimo y más con estos dos módulos que queremos trabajar, ¿verdad? Eso forma parte del cuarto objetivo. Y por último, la implementación de mecanismos de evaluación, ¿verdad? Entonces, evaluar el SICOP desde la perspectiva del usuario, ¿verdad? Nos parece que es el camino que hay que seguir. Entonces se está aplicando, de hecho en este mes de junio, se aplicaron encuestas a los usuarios del sistema SICOP que forman parte de las prioridades institucionales. Estamos empezando con lo que es el sector público. Queremos también llegar a consultar a los ciudadanos, consultar al sector privado, para poder evaluar y ver qué opciones de mejora podemos identificar a través de estas encuestas, ¿verdad? Todavía no tenemos los resultados de la primera encuesta, puesto que se aplicó hace menos de una semana. Entonces estamos dando un plazo prudencial para la recepción de respuestas. Y eso sería por parte del compromiso, ¿verdad? Que yo les quería hablar el día de hoy. Y además de hacia dónde vamos como Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En este tema de compras públicas bajo el estándar de datos abiertos, queremos fomentar y fortalecer lo que es la coordinación interinstitucional, ¿verdad? Porque sabemos que solo cuesta mucho llevar a cabo ciertos procesos y se requiere siempre una coordinación, como en este caso con los compañeros de la Universidad de Costa Rica, entre otras instituciones. También permitir mayor transparencia y acceso a la información, ¿verdad? Que es lo que se ha venido impulsando con estos desarrollos para el involucramiento y mayor participación ciudadana, ¿verdad? No solamente como lo comentaba Evelyn ahorita, ¿verdad? No solamente, esta vez hay un nivel más de complejidad que no solo abrir datos, sino la vinculación ciudadana en estos procesos, ¿verdad? Y por supuesto que exista una evaluación y rendición de cuentas del SICOP y además una maximización y un aprovechamiento de las tecnologías de información. O sea, creemos que bajo las tecnologías de información se pueden generar, o sea, mejores procesos, como ahorita lo hablaba Nicolás, ¿verdad? Que con una apertura de datos se puede ver si mediante el proceso de compra bajo contratación directa puede tener un costo mayor, ¿verdad? Y todas estas cosas los permite la aplicación tecnológica en estos procesos. Entonces, vamos por ese camino y nos sentimos muy alegres, muy positivos por los avances que han habido en los últimos 12 meses aproximadamente. Mil gracias, Nick. Realmente muy importante estar actualizando a la gente en qué está pasando en ese compromiso. En este momento tenemos unos minutitos, unos 10 minutos más tal vez para recibir preguntas. Si alguno de los participantes quisiera tomar la palabra, puede levantar una manito que está a la par de su nombre, o también puede utilizar el chat y escribirnos alguna pregunta. Mientras se anima alguno de ustedes a hablar, yo sí tengo un par de inquietudes, tal vez para Nicolás específicamente, y tangencialmente puede ser Jorge. ¿Quién está llamado a hacer el procesamiento de estos datos? Porque una gran preocupación que yo tengo es que se libere mucha información, pero que no haya tanta capacidad de procesamiento, de análisis de esos datos. Entonces, tal vez si Nicolás nos cuenta, en la experiencia de Colombia, digamos, para un caso concreto, ¿quién descubrió, quién hizo el procesamiento y descubrió los sobreprecios de las frutas y descubrió
porque eso requiere capacidades técnicas bastante especializadas. No todo el mundo trabaja en R, ni sabe Python, ni sabe, o sea, entonces, ¿cómo hacer para motivar el procesamiento y el análisis de estos datos? Porque por sí solos no van a hablar, hay que hacerlos hablar. Y entonces quiero preguntarles a quién es el llamado a hacer eso. Perfecto. Pues a ver, primero que todo el llamado a publicar los datos, si es la entidad de gobierno, pues en este caso, digamos, en Costa Rica sería SICOP, RACSA, que puedan poner a disposición de la gente esos datos. ¿Quién los debe analizar? Pues es ya quien tenga interés particular en esto. Entonces puede ser la academia, puede ser la ciudadanía, puede ser el sector privado. En el caso de Colombia fue sobre todo el mismo gobierno, una entidad que estaba centralizando los temas de convenios marco, de acuerdos marco, para entender qué se podía hacer, pero también participó en las discusiones el sector privado. Eh, Algo ahí que es importante también de lo que tú mencionabas, Evelyn, es que claro, nosotros, digamos, somos conscientes que muchos de los usuarios pues no van a ser, digamos, porque no tengan las herramientas técnicas para poder manejar un archivo, un JSON o poder hacer un análisis en R o en Python, pero para eso también hay formas, por ejemplo, y te doy casos concretos. Ahorita en Colombia estamos viendo temas con el Fondo de Prosperidad Británico para uso de los datos en el nivel subnacional en Colombia, en nuestro nivel que se llama pues departamentos, que es lo que sigue a la nación. Y allí lo que hemos visto es que lo más fácil es tener, digamos, tablas que se puedan manejar en Excel. Entonces, ¿qué hace un usuario normalmente? Lo que haría es una tabla dinámica para entender, por ejemplo, una de esas preguntas que teníamos ahí, ¿cuánta tecnología se compra en tal lugar en Colombia? Entonces, a partir de esa información que está estandarizada, se puede bajar y se puede lo que llamamos hacer un flatten, es decir, dejarla plana en tablas y uno tomar la tabla que uno quiera para en Excel hacer el análisis. Entonces, se permite que un amplio rango de personas pueda hacer el análisis, tanto quienes son muy sofisticados en el uso de herramientas tecnológicas, como eventualmente alguien que solamente tenga Excel y lo pueda hacer. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, y estábamos conectados Álvaro y yo, porque Álvaro tiene una pregunta en el chat. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? La pregunta de Álvaro era muy similar a cómo se incentiva el involucramiento de la sociedad civil en el proceso de liberación de datos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la gente se meta a este tema que a veces es muy técnico, ¿verdad? Lo ven como muchos números, muy técnico. Ahí cómo ha funcionado en Colombia, nosotros, digamos, Colombia realmente lo que tuvo fue que ya tenía un formato de datos abiertos previo a utilizar el estándar, pero vio digamos, la ventaja de utilizar el estándar de Open Contracting para que quedara estandarizado de una manera internacional, que sus usuarios pudieran, por ejemplo, reutilizar cosas que se hacen en otros países. Y en ese proceso de entender y hacer, digamos, el paso para publicar en el estándar, también vieron temas que la misma ciudadanía había pedido que se liberaran y que no estaban públicos. Me refiero, por ejemplo, a un campo muy particular que es el número de oferentes por proceso de contratación. Tanto de sociedad civil como sobre todo de los empresarios y en particular en los sectores de infraestructura habían solicitado hacer estudios con base en ese número, porque se evidenció que muchos de las licitaciones en el nivel subnacional solamente participaba un oferente. Es decir, había un indicio de que no sé cómo lo digan en Costa Rica, los pliegos o las bases de licitación estuvieran, digamos, adecuadas específicamente a que un proveedor se la ganara en infraestructura en el nivel subnacional. Y eso motivó a pedirle a la agencia de compras que liberara otro campo que es justamente ese que está incluido ya en la publicación del estándar, que es el número de oferentes por proceso. Entonces, yo diría que así funciona
en general en donde lo hemos visto que es un proceso iterativo, no es que uno como que termine y diga ya publiqué, ya me desentendí de esto, sino que continuamente entonces la gente sigue pidiendo más cosas, puede que haya cambios normativos, puede que se metan más entidades, puede que haya cosas que corregir y ahí es que hay que tener, digamos, alguien responsable que siga respondiendo por esto. Creo que Jorge iba a mencionar algo más acerca del anterior. Si le damos la palabra un minutito a alguien que tiene la mano levantada desde hace rato, que se denomina Fran Grecia, sí, te voy a... Marco, si le puedes dar micrófono a Fran Grecia, Sí, por favor. adelante, ya lo tiene habilitado. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, saludos desde Costa Rica. Soy Fran Rodríguez, soy el presidente de la Asociación Costarricense de Personas con Discapacidad Visual de Costa Rica. Y me interesa hacerle una pregunta a don Ronald, porque nosotros, digamos, hay varios compañeros que quieren ser proveedores y en algunos casos conocer la información de lo que es el sistema de compras públicas de Costa Rica, pero el problema es que no es accesible para los lectores de pantalla que utilizamos nosotros. Obviamente eso no limita tanto para conocer la información como para ser participantes. Entonces, no sé si se tiene algo al respecto para mejorar este tema y que, bueno, en nuestro país estamos hablando que somos alrededor del 8% de la población que tiene una discapacidad visual a las que no tendríamos acceso al sistema de compras públicas. Gracias. Don Ronald, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la consulta. Acá, bueno, en la dirección también, paralelo a lo que es la implementación de datos abiertos, se ha venido trabajando el tema de llevar e implementar compras públicas con criterios de sustentabilidad, de sostenibilidad, donde se consideran tres ejes principales, que estamos hablando del tema social, el tema ambiental, el tema económico. Se han venido trabajando e implementando los pliegos cartelarios, ¿verdad? Criterios para evaluar aquellos que son oferentes y poder otorgar lo que son porcentajes o puntos, ¿verdad? Dentro de la evaluación del cartel a quienes certifiquen y acrediten ciertas condiciones, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, temas ambientales, sabemos que, por ejemplo, los certificados, que sean productos amigables con el ambiente, y en temas sociales también no es menor, ¿verdad? Y hemos, de hecho, en esta dirección que se han llevado algunos procesos de convenios marco, de solicitaciones públicas en mayor escala, se han incorporado criterios para personas adultas mayores, entre otros. Entonces, sí, nos parece importante cada vez ir dando pasos, ¿verdad? Porque sabemos que hace unos años nada de esto se conocía, ¿verdad? No se implementaban, pero sí para nosotros es importante ir poder dando estos pasos, ir incorporando estas condiciones para que haya mayor accesibilidad ciudadana a los procesos de compra. En ese sentido, nosotros, bueno, ahora que usted menciona que es representante de una organización, sería muy enriquecedor poder contactarlos, digamos, si ustedes nos pudieran también brindar un correo electrónico y poder conversar con ustedes para también llevar lo que es la innovación en la compra pública en este sentido, ¿verdad? Entonces... Ronald, tal vez si le dejas escrito tu correo electrónico en el chat para claro. que se pueda comunicar con vos directamente, porque sí me parece un área en donde hay que trabajar muy de la mano con las necesidades. De hecho, se ha venido trabajando así, con varios grupos, ¿verdad? De interés, y de ahí salen muchas ideas para poder incorporar en los procesos de compra, ¿verdad? Entonces, por supuesto, aquí el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Contratación Administrativa, tenemos las puertas abiertas para poder conversar y llevar a cabo reuniones que a la larga puedan brindar ese tipo de innovaciones en las compras, ¿verdad? Y mayor accesibilidad y oportunidades a los interesados. El correo yo se lo remito ahorita en unos instantes, que tengo el teclado un poquito lejos. Entonces, pero es de bienes y contratación @hacienda.go.cr. Voy a ver si logro alcanzar el teclado. Don Jorge, querías intervenir
un par de minutos. Sí, lo que quería hacer referencia era sobre lo que estaba preguntando Evelyn de las capacidades. Vamos a ver, este es un tema complicado porque la gente le tiene un poco de miedo o un poco de susto a los temas técnicos de uso de análisis de datos. Solo para darles un ejemplo, la Escuela de Administración Pública y la Escuela de Ciencias Políticas en sus nuevos planes de estudio están involucrando esto porque hay mucho potencial para tomar decisiones a partir de datos. Entonces, ¿a qué hago referencia con este proceso de intervención? Que el tema de datos abiertos, de análisis de datos, lo puede asumir cualquier persona. Eso sí, hay que hacer un poquito de inversión en tiempo para poder prepararse. Pero, obviamente, hay un tema que era lo que tanto vos como Álvaro consultaban, como cómo hacer que la gente se interese por este tema. Entonces, va a haber gente interesada y va a haber gente no tan interesada, o va a haber gente que del todo le interesa otros temas como presupuestos o cambio climático, o educación o salud. Entonces, vamos a ver, el valor que yo le veo a este tema es empezar a generar capacidades o espacios de acercamiento con algunos actores que tengan la disposición, que creo que es lo más importante, que tengan la disposición de formarse, de prepararse, y creo que la Escuela de Contrataciones Abiertas ha sido un muy buen ejemplo porque incluso hemos encontrado con gente que es formada en informática, que no conocía de estos softwares de análisis de datos y que ahora tiene un gran valor para ellos. Entonces, desde alguien que estudió una ciencia social hasta alguien que estudió una ingeniería, podrían formarse en estos aspectos. Y obviamente generar el interés de seguir trabajando en el tema de contrataciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que la gente que está en el mundo de las contrataciones, ya sea como proveedores, investigadores o institucionalmente en estos procesos, y se les forma en el tema de análisis de datos, va a haber un grupo que les saca provecho a esta información y que además adquieren esas capacidades técnicas que es todavía dudoso de cómo tenerlas, con quién acercarse, cómo, ¿verdad? Entonces es importante que existan espacios que promuevan esto. Gracias. Yo creo, para dar un pelín de una sugerencia, que también hay unas alianzas muy interesantes que se pueden hacer con periodistas de datos, ¿verdad? Y que eso además nos ayuda en la parte de difusión. Y también hay otra área de mejora muy importante que tiene el SICOP en cuanto a su rendición de cuentas, ¿verdad? Creo que eso debería ser algo muchísimo más masivo y público, ojalá un evento grande, anual, de rendición de cuentas del SICOP, que vaya motivando además a las otras instituciones que no están a usarlo muchísimo más. Se nos fue el tiempo, desafortunadamente, ya cumplimos 1 hora y no queremos abusar de la generosidad de nuestros expositores. 1.000.000 de gracias a Nicolás, a Jorge, a Ronald por sus valiosos aportes a este webinar. Esperamos que no sea la última vez, ojalá podamos seguir haciendo otras cosas en conjunto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y en especial a don Marco Monge, Marco Antonio Monge de la UCR, que nos ha estado ayudando en el manejo de la plataforma de Zoom. Muy buenos días, que tengan todos. Hasta luego. Un gusto poder servirles. Nada más, bueno, para cerrar, posteriormente la sesión de ahorita va a quedar una grabación que se la voy a compartir a Evelyn para que después pueda ser difundida en redes sociales esta importante información. Entonces, posiblemente la podrán ver ahí en el Facebook de Costa Rica Íntegra. Estaría finalizando entonces la reunión a las 11:03 de la mañana. En el momento que se finalice, pierden conexión para que ya tengan conocimiento. Que tengan un muy feliz día a todos y todas. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, un gusto.